Les doy la bienvenida a todos, a todas y a todes a esta primera jornada anual de abordaje en respuesta al VIH, ITS y consumos problemáticos. Una jornada que la vamos a hacer con diferentes representantes de organizaciones que trabajan sobre la temática y que son activistas férreos y férreas de la temática para poder dar un cambio de paradigma sobre muchas cuestiones que se dan en esto, que hay poca información a veces, hay mucho mito, mucha representación social negativa, mucha estigmatización, y la verdad que lo que vamos a buscar desde esta jornada es sumar a todas las personas que siempre vienen a los cursos que damos desde la Secretaría, que son acompañantes terapéuticos, operadores psicosociales, operadores socioterapéuticos en adicciones y demás, que tengan herramientas para cómo poder trabajar con las personas que conviven con VIH, las personas que conviven con VIH y tienen problemáticas de consumo, y cuáles son las terminologías, cuáles son los desafíos que están atravesando las organizaciones que trabajan en esta temática, y cuáles son las luchas por venir y las conquistas por terminar de desandar. Así que sin más preámbulo voy a darle la palabra. Primero va a estar disertando Mariana Mía Celaschi, que es psicóloga social, es la secretaria adjunta de la Secretaría de Abordaje de Consumos. Ella es la que va a dar más o menos un lineamiento sobre el intercruce de las dos temáticas, y después vamos a seguir con los siguientes disertantes que van a hablar específicamente más en la materia de VIH y ITS. Ya estamos a 80 personas, Mariana, es todo tuyo el público. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que me van a acompañar en esta jornada. Muchas caras conocidas, otros que recién los estoy conociendo. Les damos la bienvenida a nuestro espacio, a esta secretaría que la venimos formando, que nacimos en pandemia, así que ya nuestro contexto siempre fue atípico y le venimos dando forma hace ya varios meses. Y bueno, gracias por ser parte. También quería agradecerle a toda la gente que está ahí del otro lado participando de los conversatorios, de los congresos, de las charlas, de todos los ciclos que estamos realizando, y en especial en el del día de hoy. Y para empezar quizás hacer un poco de conexión entre ambos temas, ¿no? Entre el consumo y las personas que viven con VIH. Primero me quiero poner esta gorra, porque esta gorra tiene un significado y tiene una historia. Esta gorra es de la Federación y me la regalaron hace 3 años, cuando de casualidad, yo ya lo conté en el congreso que estuvimos la vez pasada, pero lo voy a volver a contar. Yo soy operadora socioterapéutica en adicciones, y Mirta, de la responsable de HF Argentina, me invita a participar de una actividad en Tandil sobre una capacitación. Y yo decía, ¿qué tiene que ver el VIH con mi trabajo, con lo que yo hacía, con mi área, que eran las adicciones? Y no entendía el porqué. Y tenía también mucha falta de información sobre la temática. Y mi mamá me insistió mucho y me dijo, anda, participa, nunca viene mal nutrirse quizás de otros conocimientos. Y en ese lugar, no solo cuando viajamos a Tandil, conocí un grupo de personas hermosa, que se armó un grupo muy, muy amoroso. No solo conocí quizás sobre temas que me di cuenta que no sabía nada, porque a veces uno cree que... yo tuve, por ejemplo, siempre destaco que en mi secundario, a pesar de que iba a un colegio católico, eh, tuve muy buena educación sexual, algo que suele faltar en los colegios. Pero también me doy cuenta que dentro de esta educación sexual hay mucha ignorancia y falta de información. Pero que esta falta de información es en el colectivo de la gente, en toda la sociedad. Y ahí cuando fui a esta capacitación, me di cuenta que era una gran ignorante sobre el tema y aprendí un montón de cosas. Y dentro de esas cosas que aprendí, también
me llevé muchas grandes personas. Esta gorra me la regaló un amigo, Isaías de Olavarría, que es un compañero, parte de la federación, y ahora en estas vueltas de la vida soy parte de la federación y puedo contarlo, puedo lucirla con orgullo, y en memoria de esa hermosa capacitación que hicimos en Tandil con HF Argentina. Ahí indirectamente ya estoy relacionando los temas. Pero ¿cómo los relacionamos quizás en lo general, ¿no? Para todos, porque esta es una manera de relacionarlo mía personal. Siempre hablamos de que el consumo de sustancias, el consumo problemático, es transversal a todo. El consumo nos atraviesa en ideologías, nos atraviesa en el género, nos atraviesa en las clases sociales, nos atraviesa en las regiones territoriales. El consumo es transversal y el VIH no escapa a esta transversalidad. Es real, más allá, ahora lo voy a desarrollar un poco más, pero es muy importante saber que las personas que están en consumo son parte de una población de riesgo para las enfermedades de transmisión sexual. Son parte de una población de riesgo para las enfermedades de transmisión sexual por los hábitos, ¿no? Sabemos que la persona que tiene consumos problemáticos suele empezar a cambiar sus hábitos sus conductas y empiezan a tener conductas adictivas. La conducta adictiva no es solamente el hecho específico de consumir, sino la conducta adictiva es el descuidar el cuerpo, tener menos cuidados personales, la higiene personal, el cambio de alimentación, el perder las rutinas, es el perder los famosos hábitos saludables. Uno cuando trabaja en comunidades terapéuticas, justamente lo que intenta siempre es fortalecer y fomentar los hábitos saludables del usuario para contrarrestar estas conductas adictivas que se adquieren cuando una persona entra en consumo. Y dentro de estas conductas adictivas están los riesgos que se toman en las prácticas, ¿no? Las famosas prácticas de riesgo. Por eso también se relaciona el consumo con las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo actividades con la gente de HF, que yo soy voluntaria acá en Mar del Plata, es algo que siempre se pregunta, es esto de cuáles son las poblaciones claves, ¿no? Las poblaciones de riesgo. Y las personas con consumo entran dentro de estas poblaciones de riesgo por el uso de algunos utensilios o mecanismos para el consumo, como por ejemplo la utilización de canutos para inhalar cocaína, o en caso de drogas inyectables, el compartir jeringas o algún otro elemento cortopunzante. La pérdida, al estar en consumo, la pérdida de cierto control o registro de las acciones también los transforma en una población de riesgo más propensa a perder esos cuidados para las relaciones y no caer en prácticas sexuales de riesgo. Y uno cuando lo empieza a enumerar se empieza a dar cuenta qué tan relacionado está o no. Pero lo más importante, yo no quiero contar todo lo que hacemos, porque la Secretaría, más que nada, abordamos lo que es el consumo, pero también rozamos o contenemos un poco esta temática, porque también es parte, y tampoco quiero contar lo que hago yo personalmente, porque para eso invitamos a todas las personas que van a estar hoy. Pero sí quería destacar o informar lo importante de que es no solo saber que el consumo es transversal y las enfermedades de transmisión sexual son transversales al consumo, sino el riesgo que genera en el cuerpo. Una persona cuando ya convive con el virus, algo que pasa internamente, que no todo el mundo sabe, es que se inflaman los órganos.
internos de todos nuestros órganos. Se inflama el corazón, se inflaman los pulmones, el sistema renal, y si encima le agregamos consumo de sustancias, lo que puede generar son fallas muy graves en los distintos sistemas, en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el sistema renal, en el linfático. Entonces, es importante que una persona que vive con VIH no tiene que consumir, porque puede generar un daño aún mayor, más allá del daño que la sustancia en sí genera en el organismo. Al tener todos los órganos internos inflamados, las fallas de los sistemas pueden llegar a ser más graves. Y creo que con eso más o menos se entiende por qué la relación o la importancia de abordar ambos temas a la vez. También. Y es importante saber, esto pasa mucho, y lo voy a hilar con otro tema, cuando, por ejemplo, las chicas trans hacen tratamiento hormonal, o los chicos trans hacen tratamiento hormonal. La medicación, tanto la hormona como la medicación del VIH en consumo es contraproducente para la salud. Y uno cuando empieza, por ejemplo, un tratamiento hormonal, el endocrinólogo no explica, no da esta información. O cuando empieza un tratamiento retroviral, no aclaran esta información. Normalmente te dicen que no hay que tomar alcohol cuando tomas medicación, pero no explican los daños que genera en el cuerpo el tratamiento retroviral en consumo y no estando en tratamiento y el consumo. Hay mucha falta de información, al menos al acceso de la gente, pero es importante destacarlo. Y quería contarles que nosotros desde la Secretaría tenemos un área que es un grupo de pares, que se llama Juntes a la Par, que son grupos de pares entre personas que tienen problemáticas de consumo y personas que viven con VIH. Porque la contención entre pares, la contención psicosocial, es muy importante para la rehabilitación de una persona que tiene una problemática de consumo, y es muy importante para la persona que se acaba de informar que es una persona que vive con VIH, su adherencia al tratamiento, el prejuicio de la gente, el prejuicio propio, y estos lugares de contención donde uno puede charlar con otro que le está pasando quizás una situación similar a la de UNE, son muy enriquecedores. Yo trabajo mucho en lo que es la grupalidad, ¿no? Y entiendo la importancia de estos grupos y entiendo cómo es el funcionamiento. A veces cuando va a espacios donde te habla una persona desde una posición jerárquica o de autoridad o desde otro escalón, todo tipo de información que te brinde, consejo, contención o lo que sea, puede generarte hasta ser reticente, ¿no? Generarte cierto rechazo o generar una distancia. Pero cuando es entre pares, entre personas que son iguales a vos, que están pasando tu misma problemática, se genera algo tan mágico desde la identificación con el otro. Y la gente cuando se identifica con un otro es muchísimo más permeable a recibir información y a recibir contención, amor y todo ese acompañamiento que es necesario para transitar las distintas problemáticas. No sé si alguien quería hacer alguna pregunta o algo más. No, no hay preguntas en Facebook por ahora. Quienes quieran ir haciendo preguntas, después cualquier cosa las podemos sumar para cualquiera de los disertantes. Mariana,
Excelente tu disertación. Hacer dos aclaraciones mínimas. Quien se quiera poner en contacto, los grupos de pares, hay dos grupos de pares en la federación. Uno que es el de personas con VIH, que depende de las personas que conviven con VIH, que es el que depende de la Secretaría de VIH, y el nuestro, que es Juntes a la Par, es para personas de la diversidad sexual, población travesti trans y personas que conviven con VIH que estén atravesando una situación de consumo problemático. Esa aclaración. El mail es juntesalapar.adm@gmail.com, y la otra es que nosotros hacemos estas aclaraciones tan importantes que son el tema de que tomando una medicación y teniendo un consumo de sustancias psicoactivas puede generar efectos secundarios, efectos que dañen la salud, pero no es que tengamos una posición abstencionista del consumo, sino que está bueno informarse y poder tener una visión de la salud integral, más que nada, y que cada uno, cada una, cada une tome las decisiones sobre su cuerpo, pero con la información correspondiente. Muchas gracias, Mariana. Ahora vamos a pasar con el segundo disertante. Espera que tengo la presentación anotada por las dudas. Él es Matías Muñoz, es abogado especializado en gestión pública de la Universidad de 3 de Febrero. Desde 2014 a 2017 coordinó la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. En 2018 fundó y preside desde entonces la Asociación Ciclo Positivo. Mati Muñoz, una persona muy querida, al menos hablo a nivel personal. Todo tuyo. Muy querida y muy no querida también. Bueno, a nivel personal yo claro que muy querida. Pero bueno, nos pasa, ¿no? Quienes tenemos un poco de exposición, en general, suelen pasar esas cosas. Bueno, yo diría más que un poco de exposición a quienes hacen. Quienes hacen siempre tienen esas rispideces. Quienes no hacen tienen tiempo para odiar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Creo que si bien nuestras agendas en estos días están muy movidas, me parecía fundamental poder darle un espacio a poder hablar de consumos y de VIH, porque es algo de lo que no solemos hablar. Ya se habla poco del VIH en general y del consumo alrededor del VIH se habla muchísimo menos. Entonces, primero, gracias. Segundo, saludar a mis compañeros, compañeras y compañeros de mesa, que también son personas muy queridas. Así que saludarles. Y después, bueno, ¿no? Como celebrar este espacio, poder empezar a hablar de estos temas de los cuales no solemos hablar. Argentina tiene, bueno, presentados hoy los nuevos datos epidemiológicos de VIH de una manera unilateral por parte del Ministerio de Salud, sin la posibilidad de que las organizaciones podamos siquiera comentar esos datos, lo cual es totalmente repudiable. Seguimos viendo que más del 98% de las nuevas infecciones se dan por relaciones sexuales, o desprotegidas, o por parte de personas que desconocían su estado serológico y por lo tanto no podían acceder a un tratamiento para prevenir nuevas infecciones. Y en ese marco, creo que han cambiado mucho los datos de las nuevas infecciones a partir del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? O por lo menos eso es la primera visión que tenemos alrededor de estos datos epidemiológicos, en los que nos dicen que más del 98% de las nuevas infecciones tienen que ver con relaciones sexuales. Pero nos está faltando la cuota de poder entender cuándo esas relaciones sexuales desprotegidas o de personas que desconocen su estado serológico tienen también que ver con el consumo. Y creo que esto es lo que le falta a la política preventiva del VIH en general, ¿no? Poder empezar a entender las distintas particularidades más allá del dispenser de preservativos. Y en ese sentido, hoy es un día muy movilizante, ¿no? Por la presentación de los datos, por todo lo que pasó y lo que no pasó en la presentación de los datos, y escuchábamos a la Secretaría de Acceso a la Salud mencionar la frase de que a partir de hoy deciden refundar la política pública sanitaria de VIH para alcanzar los objetivos. Y yo, las organizaciones y muchas personas venimos diciendo hace
mucho tiempo, que es hora de refundar y de empezar a hacer algo distinto para responder al VIH. Y en ese sentido me parece que trabajar con una política de reducción de daños, trabajar con una política informativa, trabajar con una política de esto mismo, ¿no? De información del VIH, del consumo de sustancias, tanto para prevenir nuevas infecciones, como decías recién vos, Fer, para entender cuáles son las interacciones de determinadas drogas con determinados tratamientos. Creo que en ese sentido Argentina tiene una deuda histórica de hablar de consumo de sustancias, ¿no? Sabemos que hubo una política en algún momento de distribución de jeringas para reemplazar, para que las personas puedan, que usuarias de drogas inyectables puedan reemplazar, pero nos falta información. Y esto tiene que ver con la dispar política de drogas que tiene la Argentina, entre el prohibicionismo, el abstencionismo, la reducción de daño, lo digo bajito porque casi no, o sea, es básicamente discursivo, porque si decimos que pensamos en la reducción de daños y las leyes dicen otra cosa, las políticas dicen otra cosa, no nos permiten aquellas organizaciones que trabajamos con los consumos o que intentamos trabajar con los consumos, poder pensar acciones concretas en territorio de reducción de daños, entonces estamos hablando de una cuestión discursiva que no va más allá de decir, bueno, sí, tenemos que trabajar en este punto. Bueno, no, tenemos que trabajar, no. Basta, tenemos que trabajar en. Empecemos a trabajar en lo que decimos que tenemos que trabajar. Porque si no, hace años que venimos diciendo lo que hay que hacer, ¿y cuándo empezamos? Y sucede con las políticas de reducción de daños y sucede con las políticas de VIH en general. No, hay que ampliar la oferta de test rápido. Sí, bueno, dale. Abrí más centros de testeo si hay que ampliar la oferta de test rápido. Porque si no están haciendo algunas organizaciones el trabajo que tiene que hacer el Estado, que es estar en la calle con la gente garantizando derechos. Y en ese sentido, me parece que estas alianzas entre organizaciones, entre distintos equipos que trabajan estos dos temas, tenemos que realmente ponernos de acuerdo para exigir políticas de reducción de daños en el consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de la infección por VIH y la prevención de la interacción de tratamientos. ¿Cuántas veces nos han escrito personas a nuestras organizaciones diciendo, che, me diagnosticaron de VIH hace 2 semanas, ¿ya no voy a poder tomar más alcohol? Porque muchas veces es el mensaje que se piensa o que incluso los equipos de salud brindan. Bueno, ahora vas a tener que hacer una vida completamente distinta. Y eso tampoco es salud. Obligar a una persona a cambiar su vida de consumo, incluso de consumo social, obligar a una persona a decir, bueno, ahora que tenés un diagnóstico de VIH no vas a poder tomarte la cerveza de los fines de semana. Eso tampoco es salud. Entonces, bregar por una política, y lo insistimos, y nosotros, cuando desde el Ciclo Positivo militamos fuertemente la campaña de Indetectable, Igual e Intransmisible desde el punto de vista de la información, es lo mismo que venimos a decir con la cuestión de la reducción de daños. No estamos pidiendo que el Estado en tu barrio, o sí, pero no es lo que estamos pidiendo ahora, no estamos pidiendo que el Estado en tu barrio salga con las carpas a testear las pastillas que se toman en las fiestas electrónicas. Lo queremos, sí, pero no es lo que les estamos pidiendo hoy. Hoy queremos información. En primera instancia, que si vamos a trabajar en política de reducción de daños, demos la información. Después sí, tendremos la posibilidad de escalar y de testear distintas sustancias para que las personas sepan qué es lo que están consumiendo, ¿no? Pero creo que la información no es una política pública cara. Y en este punto no hay contraargumento. Es decisión política de querer darle la información al pueblo. Si no le das la información al pueblo, estás tomando la decisión política de negárselo. Entonces, en ese sentido, instar una vez más a los estados a que la información es un derecho humano. Y ustedes, estados, gobernantes, legisladores, miembros integrantes del Poder Ejecutivo, a quienes votamos para que estén ahí, si ustedes no nos dan la información, están vulnerando los tratados internacionales de derechos humanos que dicen que el acceso a la información es un derecho.
Y lo vamos a exigir, porque ya sabemos cómo funcionan los mecanismos, aprendimos. Lo tuvimos que aprender a los ponchazos. Por lo tanto, nos invito a involucrarnos y a exigir una política pública que no es cara, y es que tomen la decisión política de darnos información. Gracias. Excelente, Mati, excelente y muy, muy acertado, porque todos los disertantes te están aplaudiendo, porque es verdad, es una cuestión de que aparte no tiene bandera política la decisión de tomar voluntad para tomar estas decisiones y empezar a informar y empezar a poner en agenda, pero no en agenda, que siempre... Agenda 2021, 2022, 2023, no, en agenda de empezar hoy a trabajar estas cuestiones, a ponerlas en palabras y bueno, y accionar, porque mientras tanto son nuestras poblaciones las que se ven afectadas, las que se mueren, y sobre todo nosotros siempre lo ponemos sobre la agenda, la población travesti trans, que es la que siempre hablamos de el promedio de vida de las personas travestis y trans, siempre hablamos de que viven 35 años. No, dejemos de hablar y empecemos a hacer algo en las cuestiones que afectan a ese promedio de vida. Pero bueno, muchas gracias, Mati. Ahora vamos a presentar a la siguiente disertante, que es psicóloga social, es psicodramatista, es operadora en adicciones y coordena el equipo de AHF en Provincia de Buenos Aires. Es Mirta Peralta, otra persona a la cual todos, todas y todes adoramos acá. Mirta lo sabe. Lo sabe y se abusa. No sé. Mirta, toda tuya Hola. la palabra. Muy buenas tardes, compañeros. Acá la verdad que hermoso poder compartir y que podamos estar en este espacio y poder hacer, ¿no? Como dice Mati. Y tomando esto que dijo Mati, la falta de información es el peor de los prejuicios. Porque si queremos bajar el estigma y la discriminación, es lo que no lo estamos consiguiendo con eso. Desde HF Argentina, hace más de 3 años que vengo participando en algunas cuestiones que a mí me implican, ¿no? Que es visitar las comunidades terapéuticas. Así que les voy a hablar desde eso, ¿no? Desde lo que hago, desde este lugar también. Y es llevarle a los pibes información. Y más que nada, esto también, lo voy a volver a decir, las comunidades terapéuticas son espacios para varones. Y esto en un muy alto porcentaje. Son escasos los lugares donde encontramos lugares mixtos y con algunas mujeres, es como que los espacios para las mujeres no estarían planteados, ¿no? Esto también hay que ponerlo en agenda, esto también hay que trabajarlo, esto también es una necesidad, ¿no? Para quienes quieran hacer un tratamiento, para quienes quieran tomar la decisión de hacerlo. Y en las comunidades terapéuticas lo que sucede siempre es esto. Cuando yo llamaba para decir, ¿puedo ir a dar una charla de prevención de VIH? Y si alguien quiere hacerse los testeos, era como algo mortal. O sea, ¿qué vas a venir a hablar acá de VIH? Es más, en una oportunidad en una comunidad terapéutica dijeron, acá los testeos no se hacen porque si a mí me da positivo yo me suicido. O sea, ¿no? Llegar a ese punto. No entendimos nada. Es más, bueno, la persona que lo dijo era un coordinador que recién había llegado y que no había escuchado toda la charla. Y lo que pretendemos es cuando se da la charla, y esto tiene que ver muchísimo con la preconsejería que defendemos tanto, es darle la información a la persona. Darle ese derecho de contarle, de decirle qué es el VIH, qué es, ¿no? O sea, que el VIH es una cosa, que el SIDA es otra cosa. Y hablar desde los consumos y darles el espacio para preguntar y que pregunten abiertamente, porque desde lo sexual también quieren preguntar y nos han querido censurar en algún momento y decirles, si me invitaste acá, déjame que decida yo. Pero si el pibe está contando que tuvo una relación con 3 o 4 personas y que no usó forro y se está animando acá en este espacio, primero que es re valiente porque capaz que otras personas no se animaron. Y segundo,
que se van a llevar información todos. Así que, si me estás dando lugar para entrar, si no me voy. Así, de simple, ¿no? Y llevarle la información de que por ahí el tema este de que ya acá empezamos a mezclar también el tema del machismo, de no usar un preservativo, de hasta qué punto van entrelazados los consumos con las relaciones sexuales, de escuchar a una piba decirme un día, mirá, la verdad que no sé, porque yo tuve relaciones sexuales con mi amigo, creo, pero fue consentido, habíamos tomado pastillas, habíamos hecho esto, y hablar de consentimiento en qué situación, ¿no? Hay un montón de cosas que da para pensar desde los consumos. Y recalcar que nosotros desde HF no le decimos qué es lo que tienen que hacer. Nosotros no hablamos de conductas, nunca. Porque si no estamos estigmatizando más, sino que estamos hablando de prácticas de riesgo, porque las prácticas es de todos. Si no volvemos otra vez, ¿no?, a hacer hincapié en que lo mismo que le pasa a las personas que están dentro de una comunidad porque quieren hacer un tratamiento, porque desean, queremos pensar que es así, que las personas van por su voluntad ahí, y le estamos poniendo un tinte más de estigma ya por el hecho de que encima se quiere dar esa oportunidad. Así que nosotros lo que pretendemos es, sí, darle información, mira, el canuto pasa esto, o sea, no lo compartas. Con la jeringa pasa esto, no lo compartas. Se van a hacer tatuajes y no se comparte tampoco aguja. O sea, ¿desde qué lado? Usar preservativo siempre, del principio hasta el final, en todas las relaciones sexuales. Enseñarles a usar el campo de látex y escucharles. Porque en eso de la escucha llegan las personas que están viviendo con VIH y que están dentro de la comunidad haciendo un tratamiento y te dicen, y la verdad que yo dejé mucho tiempo o sea, esto también es para replantearse, ¿no? Dejé muchos años el tratamiento y acá de nuevo lo estoy retomando. O personas que se enteraron, ¿no?, de su situación frente al VIH dentro de una comunidad terapéutica en su tratamiento y decirme, y la verdad que en la calle era fisura. Hay un montón de cuestiones y un montón de cuestiones que replantearse y un montón de cuestiones que poner en agenda, y siempre que voy en un 95% son pibes, me gustaría escuchar qué pasa con los otros casos, qué pasa con las pibas, qué pasa con las pibas que están en consumo y que quieren dar vuelta o que necesitan hacer un tratamiento, y qué pasa si tienen VIH. Me llevo historias, me llevo siempre cosas, me retroalimento todo el tiempo, pero la información siempre falta. Y siempre es necesaria, porque si volvés, siempre falta algo. Y desde las organizaciones civiles tenemos que estar remándola todo el tiempo, haciendo, y podemos llegar, pero ¿a cuánto podemos llegar, no? Y lo ideal sería que todas las personas que necesiten tienen el derecho de poder llegar a esa información, de que esto estuviera más en algo constante todos los días, de que no tengamos que estar acá, o sea, yo estoy agradecida, Fer, y siempre sabés que me convocás y que siempre que tengo que hablar vengo y todo. Y no es que vos haces esto solamente porque es esta fecha, es más, lo acomodaste para que mañana, sabés que estamos con un montón de actividades, pudiéramos estar todos. El tema es de que parece que la agenda es el 1 de diciembre, unos días antes, unos días después, y después, ¿qué pasa? Y la idea es plantear y hablar de VIH todos los días. Esto es una constante. Si necesitamos, o sea, llegar a las personas que necesitan un tratamiento, nosotros lo hacemos a través de los testeos de VIH, que si bien antes HF, siempre comento, lo hacía de manera comunitaria, en espacios abiertos, para que fue como una táctica para que la gente perdiera el miedo. Hoy nosotros estamos ya haciendo intervenciones de otro tipo, donde la gente lo necesite. Hoy estamos con elementos de protección personal en esta pandemia, pudiendo acudir, incluso yo vuelvo otra vez la semana que viene a las comunidades terapéuticas, todo totalmente cuidado, todo en distanciamiento, con elementos de protección personal, porque también hay una necesidad. Muchas personas no se acercaron al sistema de salud para hacerse un test.
sabemos que está colapsado, yo siempre defiendo a nuestros hospitales públicos, y que de este lado tenemos que, por un lado, colaborar con el sistema de salud, dándole la vinculación de los casos reactivos para hacer la confirmación, y por otro lado, que toda persona de la comunidad que quiera saberlo tenga derecho, que pueda acercarse y que tenga la seguridad de que en esta pandemia también se pueda hacer un test de VIH y acercarse y recibir información, y abierto un WhatsApp, y saben que conmigo pueden contar, que soy 24/7, que respondo siempre, que me encuentran en las redes, en lo mío, en lo personal, en HF Argentina, también a través de las redes sociales. Así que mañana vamos a estar en muchos lugares, incluso con la Secretaría de VIH de la Federación, vamos a estar en el Teatro Roma, ahí en Moreno, así que nos pueden encontrar ahí de 10 a 19 horas. Bueno, gente, no sé si hay preguntas. ¿Había? Sí, vamos a dejarlas para el final. Hay una sola pregunta que quiero contestarla de algo que dijiste, que lo está preguntando mucha gente, es el tema de por qué mayoritariamente hay comunidades terapéuticas para varones. Esto ya lo hemos dicho en varios conversatorios, de que si bien la prevalencia de consumo entre las feminidades y las masculinidades ronda entre el 50 y 52%, o sea, tiene una similitud muy, muy pareja, la adhesión a tratamientos por el rol de cuidado que te otorga el patriarcado por ser una feminidad, rol de cuidado de los hijos, rol de cuidado de los padres, de la madre, de las plantas, de los perros, de lo que sea, y cuando no tengas nada que cuidar te va a crear un elemento que cuidar. Algo más. Exactamente. La adhesión a tratamientos, las feminidades tienen un 25% y las masculinidades un 75%. Y otro dato importante es que 7 de cada 10 llamadas que llegan a la Secretaría de Políticas de Drogas de Nación, no la voy a nombrar más por el nombre comercial, por la sigla, mejor dicho, 7 de cada 10 llamadas que llegan a la línea 141, que igual es importante que el 141 lo tengan agendado, son de mujeres preguntando para personas masculinidades de su familia. Entonces, ahí está todo. Quienes dicen que el patriarcado no existe, que el machismo es un invento del feminismo y demás, ahí tienen una muestra de que sí existe, de que hay provincias que no cuentan con un solo dispositivo para feminidades. Tucumán, por ejemplo, lo doy como un ejemplo. Tucumán tiene, todavía tratan en manicomios el tema de salud mental y adicciones, cosa que la ley de salud mental y adicciones ya dejó bien claro que no debe ser así, y hay para masculinidades nada más. O sea, si sos feminidad, primero tenés que ver tus cuestiones del rol de cuidado y después si podés tener el lujo de darte un viaje a otra provincia para hacer el tratamiento. Así que bueno, después igual todas las preguntas que vayan mandando al final las vamos a responder. Mil gracias, Mirta, te amo, te adoro. Yo también. Y vamos a darle la presentación ahora a otro amigo. Me encantaría decirles, le presento al amigo tal, a la amiga tal en este caso, pues es una persona, al igual que yo, no binaria, que es un gran amigo y hace muchos años ya, y que es una persona que estuvo muy, muy presente en estos tiempos tan difíciles para mí, pero bueno, es presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, es un activista y militante por el reconocimiento y el respeto de la igualdad de derechos y dignidad de todas las personas en todas sus diversidades. Es feminista, no binaria, VIH orgullosa, militante por los derechos de las diversidades y disidencias sexuales y las personas que viven con VIH. Te abro la alfombra roja de bienvenida, José Di Velo. José María Di Velo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Muchísimas gracias, Fer. Estoy muy agradecido, muy contento de estar acompañándoles y acompañándote fundamentalmente. Me encantó que me llamaras y que me invitaras para este momento, para este intercambio. Y bueno, agradecerles también a todos mis compañeros de panel y a toda la hermosa audiencia que estamos teniendo por Facebook. Me voy a permitir, creo, no equivocarme, soy le más abuele de aquí,
la persona más grande de aquí, casi segure. No sé, no sé, Mirta, creo que, bueno, no sé, yo también, ¿eh? Voy por la quinta década, mi amor. Yo 52, ya que estamos ahí en este intercambio. Bueno, lo importante es que no se nota, o sea, Pero te lo mantenés importante es que no se perfecta. nota y que los antirretrovirales me mantienen así de divine y de jóvenes. Bien, lo que quiero decir es que con eso iba, que me voy a remontar muy atrás en la historia, particularmente del VIH. Estamos cerca de cumplir los 40 años desde que se dieron las primeras notificaciones de VIH en el mundo. Y como Mariana bien adelantó, y vos también, Fer, la interrelación entre VIH y el consumo de sustancias psicoactivas es desde el primer momento. Y les quiero recordar, por ahí, para Mirta y no sé para quién más, pero para quienes en los 80 ya teníamos televisor y lo mirábamos, había una campaña muy conocida de una gran actriz nuestra, Pippi Linkowski, que parafraseando a Bertolt Brecht, iba caminando entre las hileras de cama de una sala de hospital, y entonces mientras iba pasando cada cama vacía, primero dijo, primero fueron los homosexuales. Yo le voy a decir con los términos que usaban en la propaganda, en la campaña, digamos, ¿no? Sabiendo que estos términos no son los que deberíamos decir. Después fueron los drogadictos, después las prostitutas, después los hemofílicos, y llegaba a una puerta, por supuesto, y decía, ahora tocan a mi puerta y ya es demasiado tarde. Esa campaña era maravillosa en un punto, en otro era terrible, pero bueno, también era la época, eran los años 80, era el comienzo de la epidemia del VIH, pero claramente describía esa asociación estigmatizante y discriminadora que existía desde el primer momento, donde en aquella época se hablaba de ese temible y terrible concepto de grupo de riesgo, ¿no? Y que, bueno, ya otros disertantes previamente hablaron de que tenemos que hablar de las prácticas y no de los grupos, que tenemos que hablar, que me importa más el cómo lo haces que el qué haces. Es más importante el cómo, porque remite a la práctica y no el qué, que como hablaba Mirta, va hacia la conducta y que eso significaría, digamos, ponernos en una posición de prejuicio respecto del otro. Y ciertamente, digamos, por eso también a veces me enoja tanto cuando hacen comparaciones con la COVID y el VIH, porque fue muy diferente la historia, digamos, y como esto comenzó siendo tan segregado, tan discriminatorio, tan estigmatizante, digamos, no había los gobiernos del mundo pidiendo que se solidarizaran las farmacéuticas y los laboratorios para que no haya precios exorbitantes y todos puedan acceder. Este tipo de cosas no existían, estos movimientos mundiales políticos y solidarios para el VIH, porque en realidad como era una cosa de los putos y de los drogones, y lo digo con estos términos, porque estos eran los términos, digamos, que en los cuales se insertaba la cuestión estigmatizante, digamos, no se hacían este tipo de cosas. Recién después, cuando Ciperinkowski dice, llegaron a mi puerta y ya es tarde, bueno, empezaron las compromisos mundiales. Fíjate, el primer UNGAS, que es la primera Asamblea de Naciones Unidas especial para el VIH, fue en el 2001. O sea, ya habían pasado 20 años para que las Naciones Unidas decidieran que nos reuniéramos todos los estados y tomáramos un compromiso de qué íbamos a hacer con esta pandemia a nivel mundial. Así que miren las diferencias que hay respecto de la COVID. Y en Argentina, nosotros tenemos una particularidad. Nosotros comenzamos teniendo una epidemia que más fuertemente estaba asociada antes de como ahora. Hoy Matías justamente lo recordaba, tuvimos una horrenda presentación como nunca del boletín epidemiológico de VIH, donde históricamente la sociedad civil ha sido parte de esa presentación, por lo menos pudiendo preguntar. Y en esta última presentación que fue hoy a la mañana, horrorosamente, hasta el chat del Webex en el que se estaba haciendo estaba anulado, así que no podíamos decir nada, hacer nada y solamente asistir a un par de barbaridades que dijeron.
que estamos enojados por eso. Matías por eso también estaba tan así fuerte con este tema. Estamos en un momento muy fresco de eso. Pero bueno, quiero decirles que ahora, por ejemplo, nosotros hablamos como dato estadístico de que el 98% de las notificaciones relacionadas al VIH están relacionadas con relaciones sexuales no protegidas. Pero en los años 80, el mayor porcentaje de notificaciones de VIH, es decir, el principio de la epidemia en la Argentina, estuvo más relacionado con el consumo de sustancias, particularmente con el consumo de sustancias inyectables, porque en aquella época, en los años 80, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la Argentina, si bien no fuimos nunca muy consumidores de heroína, sí de cocaína por vía inyectable. Y por eso, en esa época, sí hubo una situación donde los números estaban diferentes a lo que están ahora, más allá de lo que Matías plantea, de que es cierto, de que no hay un seguimiento riguroso sobre lo que pasa con la situación de los consumos y particularmente de los consumos problemáticos en asociación con el VIH, y no hay estudios. El último estudio así más importante es del año 2006, es mucho tiempo, son 14 años, que en aquella época nos daba una tasa de prevalencia del 6% en personas usuarias de sustancia, que es la misma que también se toma para las personas travestis trans, digamos, y la que todavía se sigue usando sobre las relaciones de hombres que tienen sexo con hombres, y lo digo en estos términos porque es la que usa la epidemiología, que era del 11-12%. Todos esos estudios que en algún momento estuvieron, en algún momento en nuestro país los hacíamos, son del 2006. Hace 14 años, ya no nos sirven, evidentemente tenemos que ir, y estaban hablando de la información, y hablaban de la promoción, la información y la sensibilización bajada a nivel comunitario. Y la verdad, esto dejó también de existir, por lo menos desde la política pública, no desde nosotros, no desde las organizaciones de la sociedad civil, no desde las redes de personas afectadas por el VIH, pero sí desde la política pública. La política pública dejó de tener directamente presupuesto para la prevención. La última campaña masiva que vimos en los medios de comunicación respecto al VIH-Sida es Sin Triqui Triqui no hay Bam Bam, en el 2007 en su versión de cumbia y en el 2008 en otras versiones musicales. Pero esas fueron las últimas y coinciden con la época en que la sociedad civil se sentaba con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, y teníamos varias mesas de diálogos donde éramos parte de alguna manera de la definición de las políticas públicas, que es algo que estamos reclamando volver a tener, que por supuesto se perdió totalmente en la gestión macrista y que ahora la verdad que estamos solicitándolo con fuerza. Entendemos que tuvimos una pandemia en el medio, pero venimos un poquito rezagados en retomar y recuperar algunas cuestiones y hay que poner el acelerador, y somos nosotros, la sociedad civil, las personas afectadas, nuevamente, como históricamente lo hicimos, las que tenemos que dar esa batalla. Acá me parece que se hicieron muy buenas referencias a dónde nos tenemos que situar y desde dónde tiene que ser nuestro abordaje, que sin lugar a dudas nuestro abordaje no puede ser abstencionista ni prohibicionista, sino que tiene que ser un enfoque de reducción de riesgos y daños asociados a los consumos problemáticos. Primero, reconocernos a todos y todas y todes como consumidores, ¿sí? Como usuarios de distintas sustancias. Porque por ahí algunos dirán, no, pero yo no uso ninguna sustancia. Bueno, hay que ver qué pastillita te tomás de vez en cuando, hay que ver si brindás para algún cumpleaños. Seguramente sos un usuario de sustancia. Hay distintos tipos de uso, ustedes esto ya lo deben explicar siempre, y creo que en ese sentido tenemos que avanzar en reconocer primero eso, porque eso nos permite, digamos, no poner la temática afuera, no en la vereda enfrente. Nosotros todos, todas, todos somos parte de esta situación con distintos grados de uso o abuso o dependencia de algunas sustancias. Entonces, hay que hacer este ejercicio de la información y de la sensibilización y de la capacitación,
y acá ojalá hagamos algo tipo Micaela, porque es muy importante hacerlo para con los profesionales de la salud, para con las personas que trabajan en los ámbitos y en el sistema y en los distintos sistemas de salud. Porque una de las situaciones, y las han descrito, y Matías también hizo referencia, una de las situaciones de mayor estigma y discriminación tiene que ver con la atención de nosotros, las personas que tenemos VIH, en los ámbitos de salud, donde las personas que son usuarias de sustancias psicoactivas ni siquiera lo pueden decir, y a veces esto es lo que los pone en distancia de continuar sus tratamientos, de ir a hacerse los análisis de carga viral y CD4, porque la mirada es una mirada estigmatizante, ¿no? Ahí viene, no el usuario, ahí viene el drogadicto, digamos. Eso es, en los términos más estigmatizantes, lo que pasa. Y que, por supuesto, como bien describía Matías, parece que lo primero que se les pasa a muchos de los profesionales es decir, bueno, ahora vas a tener que dejar todo. Y la verdad que sí, que es cierto que hay interacciones entre algunas sustancias psicoactivas y algunos antirretrovirales. Hay algunas interacciones que no son interacciones que pongan en riesgo la situación. A veces sí hay cuestiones que las sustancias psicoactivas producen en nuestro organismo. Nosotros tomamos medicamentos, ni me hablen a mí, que yo hace más de 20 años que los tomo, hace 26 años que tengo VIH, que la verdad que desgastan nuestro organismo. De hecho, existe ya científicamente, en Naciones Unidas lo reconoce, el concepto de envejecimiento prematuro, y no quiere decir que nos arrugamos, porque como verán, no tengo ni un lifting ni nada inyectado, pero sí nos arruinamos por dentro, nuestro organismo se hace pelota, el hígado se hace pelota, el sistema cardio, la acción cardíaca, el sistema circulatorio, en algunas ocasiones se afectan también las cuestiones renales, las pulmonares. Entonces, nosotros tenemos un organismo muy, muy desgastado y muchas sustancias psicoactivas también, digamos, a pesar de que no hagan interacción, afectan también a nuestro organismo. Entonces, ese es un dato importantísimo que tenemos que tener si la idea es hacer reducción de daños y reducción de riesgo, digamos, y desde dónde vamos a trabajar. La verdad, desde el VIH, yo siempre digo que de alguna manera hemos sido los más impulsores del enfoque de reducción de riesgos y de daños, porque justamente, ¿dónde es que más apareció la cuestión del enfoque de reducción de daños y de riesgos? Cuando empezamos a trabajar en la cuestión de no compartas los canutos, no compartas las jeringas. Bueno, ahí empezamos con un discurso de reducción de daños que se fue, digamos, haciendo mucho más sólido y más fuerte y más presente, y abrió la puerta a lo que realmente es, que no es solamente esto que estoy mencionando, el enfoque de reducción de daños y de riesgos. Por eso me parece que están entrelazados VIH y el consumo de sustancias psicoactivas desde una cuestión muy primaria y muy histórica. Y desde los compromisos que hemos adquirido mundialmente todos los estados, en la Argentina tenemos una deuda muy importante, que es justamente revisar la 23.737, que es la ley de drogas. Porque la tenemos que erradicar. Nosotros como compromiso, como país, en Naciones Unidas, no solamente en los UNGAS de SIDA, sino también en los UNGAS, en las reuniones de alto nivel por el tema de sustancias, hemos comprometido en barrer justamente y en sacar todas las barreras, digamos, que hacen al ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con VIH. Y sin lugar a dudas, una ley que criminaliza y que penaliza y que manda al ámbito de la seguridad a una persona usuaria, digamos, es una gran barrera para el acceso a la salud y para los derechos humanos de una persona. Entonces, tenemos que lograr cambiar esa ley horrenda que tenemos, que aparte es una ley neoliberal, que viene de la mano de la política de la lucha y la persecución contra las drogas. Tenemos que realmente incorporar este enfoque de reducción de daños desde su perspectiva de la complejidad y de plantear, digamos, este triángulo de abordaje, ¿no? Sujeto, sustancia, contexto. Digamos, no podemos pensar el fenómeno del consumo de sustancias como una cuestión de fenómeno, justamente, con perdón del término que utilicé. Y en ese sentido, a veces, si bien a mí no me gusta ser autorreferencial,
Pero quiero comentarles que con esto de que yo hace más de 20 años que tomo antirretrovirales, y que yo tengo VIH desde el momento en que en realidad no había la combinación de 3 o 4 drogas que nos permitían mantener una vida saludable, en buenas condiciones y por largo tiempo, digamos, en la época que yo empecé a tener VIH, lo que hacíamos era en realidad paliativos para ver cómo llegábamos lo mejor posible a pasar al otro lado. Y después vinieron la bendita combinación de las 3 y 4 drogas que amo, que adoro, y con la cual también lucho con las farmacéuticas multinacionales para que no tengan derechos de exclusividad y nos maten en los precios que nos cobran. Porque una de las cuestiones que estamos diciendo, y perdón que me desvíe un poco de lo que iba a decir de lo personal, una de las cuestiones que nos falta y que estamos reclamando en las políticas públicas, que además no tienen que ser solamente las políticas públicas de salud, sino que tienen que ser las de derechos humanos, las políticas de desarrollo, las políticas de educación, las políticas de trabajo. Si no hay un abordaje integral, olvídate, no vamos a lograr un cambio y una respuesta efectiva tanto al VIH como a las situaciones de consumo problemático de sustancias. Pero también esto pasa porque, por ejemplo, en la Argentina, hace años que el presupuesto de la Dirección Nacional o de la Dirección de Respuesta, que cambió el nombre este año, de la Dirección de Respuesta al VIH, las ITS, tuberculosis y hepatitis, más del 80% del porcentaje es en tratamientos. Con lo cual no nos queda dinero para trabajar en prevención, en acciones sociales, para responder al VIH, en articulaciones de políticas públicas. No nos queda dinero. En la Argentina nos gastamos el dinero en medicación, y está muy bien, porque es lo primordial, digamos, que nosotros podamos acceder a la medicación. Pero por eso tenemos que también trabajar para que estos grandes buitres, que son las farmacéuticas multinacionales, digamos, no logren estos derechos de exclusividad y de patente, que no les corresponden además, porque el 90% de lo que se intenta patentar en la Argentina no merece patentes. Hay cuestiones claras por las cuales un medicamento merece patentes o no. Y si logramos eso, que nosotros desde la Fundación GEP trabajamos mucho en eso y hemos logrado que se rechazaran el otorgamiento de varias patentes de medicamentos carísimos, y que acá en Argentina logramos que hubiera producción nacional y competencia de precios, y eso permitió acceder a precios mucho más accesibles y entonces disponer de un poco más de dinero para otras políticas públicas de prevención, de acción social que no tenemos en la Argentina. Entonces también es importante, digo, cuando uno aborda estas cuestiones y habla de la complejidad del abordaje, digamos, y piensa en esta cuestión multidimensional, es en este sentido en el que tenemos que pensarlo. Y vuelvo a aquello personal que yo les quería decir, como para dejar un mensaje. Así como yo amo que haya llegado la combinación de la triterapia o la tetraterapia, que de alguna manera me salvó la vida, si bien no tenemos cura y seguimos militando por la cura del VIH, yo creo que ahí también hay un tema con las farmacéuticas multinacionales, que en realidad les conviene que yo siga siendo una persona crónica, digamos, porque mientras somos crónicos nos siguen metiendo pastillitas y vendiendo drogas, digamos, porque si logramos la cura y nos curamos todos, ¿sabés cómo se acaba el negocio? Bueno, algo similar a lo que pasa con las sustancias, ¿viste? Si legalizamos y qué sé yo, se acaba el negocio de distintos lados. El negocio de quienes trafican, digamos, y toda esta cuestión ilegal, que ahí sí tiene que caer el peso de la ley, digamos, y de quienes luchan teóricamente, ¿no? Entonces, bueno, eso para traer estas comparativas entre las farmacéuticas multinacionales y los traficantes, que me parece genial, digamos, para, ¿no? Comparar. Pero bueno, yo les quería decir, yo en ese momento tomaba 27 pastillas repartidas durante todo el día, algunas con 2 horas de distanciamiento, otras con 3, algunas con que tenía que tener algo en el estómago, otras que no, al contrario, que por lo menos tenía que tener 1 hora de no haber comido nada, bueno, etcétera, etcétera. Y ese primer esquema de tratamiento que me dieron, me dejaba en la cama, nauseoso, devolviendo cualquier cosa que yo, un vaso de agua, y la devolvía, no me podía. Y yo les decía, bueno, en ese momento a mi pareja, de la cual después quedé viude, le decía, bueno,
si no me muero por el VIH va a ser porque tampoco me puedo tomar las pastillas, porque estoy muerto en la cama. ¿Y saben cuál fue la solución? La marihuana. En ese momento la solución fue la marihuana. O sea, la marihuana me permitió pararme de la cama, que se me acabara justamente por la cuestión antiemética que tiene el consumo de marihuana, digamos, permitió que se me fueran las náuseas y los vómitos, y entonces pude empezar a comer algo para poder tener algo en el estómago para tomar la siguiente pastilla. Y así fueron mis primeros meses hasta que logré cierta tolerancia del organismo a todo ese esquema tan complejo que por suerte ahora ya no lo son así, ahora tomamos 1 o 2 pastillas en el día y está todo mucho más simplificado y la adherencia es otra cosa. Por eso yo creo que es muy importante tener una perspectiva mucho más amplia, mucho más abierta y generar cambios, digamos, estructurales en las políticas, y por eso creo que algo que mencionó Matías, y que hoy mencionamos fuertemente, por lo menos en un comunicado que sacamos en función de lo que pasó con la presentación del boletín epidemiológico de VIH, no es sin nosotros, y la verdad que la única manera que vamos a lograr esto es con el involucramiento efectivo de la sociedad civil, de las personas afectadas, tanto en el tema de VIH como en el de consumo de sustancias. Si la sociedad civil no es parte de la definición de las políticas públicas y no construimos en serio lo que significa la salud colectiva, no lo vamos a lograr. Gracias. Bueno, muchas gracias, Josema. Comparto totalmente lo que decís. Ahí tenés los aplausos de todos los compañeros disertantes. Y así como fue consigna de la Marcha del Orgullo, de que hay que ir por una nueva, corregime si me equivoco, por una nueva ley de hepatitis, no, de VIH, SIDA, hepatitis, y me estoy olvidando de algo. VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS. Y por eso esta noche vamos a estar frente al Congreso. Aprovecho con Mati, desde Ciclo Positivo, los compañeros organizaron, digamos, para hacer una proyección sobre la fachada del Congreso, y vamos a estar también con un parlante haciendo una radio abierta para incidir, para que finalmente traten esa ley, una ley que venimos construyendo hace 6 años con participación de la sociedad civil, de la academia, de la ciencia y de la política pública. Perfecto. Muy bien. La verdad, acompañamos obviamente eso, y también siempre lo decimos en todos los conversatorios, que vamos por la derogación de la 23737, la ley de tenencias que fue hija del Consenso de Washington, y que el Consenso de Washington fracasó en todas sus demostraciones, así que hay que ir por una nueva ley de drogas, y si quieren, una ley seria de narcotráfico, pero que no apunte, como apuntan los spots de Bernie, a tirar casillas, a estigmatizar a la población travesti trans y demás. Que vayan contra los narcotraficantes que casualmente no están en las villas, están en otros lados, y ya sabemos cómo es la movida. Pero sobre todas las cosas, también por una nueva ley de drogas y derogar ya la ley 23737, que lo único que hace es llenar las cárceles de compañeras travestis y trans. El 99% de las compañeras que están en el penal de Seiza, en el pabellón trans, están por esa ley, y es una vergüenza. Es lamentable. Así que, bueno, vamos a darle presentación. No sé si querés darle la presentación, Mariana, vos, que vos sos más conocida, a la siguiente disertante. Igual quería hacer contar una pequeña anécdota, porque escuché que tanto Mirta como Josema como Matías hablaron de esto de la reducción de daños, ¿no? Y me hizo acordar, yo trabajo en una comunidad terapéutica que la dueña es española, es catalana en realidad, y bueno, hace años que vive acá en la ciudad de Mar del Plata, pero es de allá. Y ella me contaba que hace un par de años en España, en unos estudios epidemiológicos, habían detectado el aumento de enfermedades de transmisión sexual, pero en realidad por el compartir las jeringas para inyectarse heroína. Allá en España
tienen una problemática muy importante con el tema del uso de drogas inyectables, especialmente la heroína. Y lo que implementó el gobierno español como política pública, como medio de reducción de daños, era generar espacios donde la gente, como si fuesen centros, donde la gente podía ir a drogarse o a consumir su sustancia, y el Estado proveía el material descartable e información sobre enfermedades, como medida de prevención y también a la vez de reducción de daños, ¿no? Porque no iban a hacer que el usuario dejara de consumir la sustancia, pero que al menos en la práctica en esa práctica correr los menos riesgos de salud integral. No sé de qué manera se podría implementar acá en Argentina. Estamos hablando de España, que España es primero que es país primermundista, y segundo, España en especial es un país muy avanzado en todo lo que es políticas con el tema del consumo, pero sería así como un objetivo para tener en cuenta y una muy buena medida de reducción de daños. Ahora sí, vamos a presentar a la siguiente invitada. Tuve el honor de conocerla en la última reunión que hicimos con la Fundación HF, que está ahí Mirta, que nos convocó a todas, a todos y a todes. Marian, se te fue la cámara, te lo aclaro por las dudas. Bueno, pero se me escucha. Se te escucha, sí. Bueno, ella es Micaela Casas, es fundadora de Unidos por la Diversidad Berazategui, Unidos por la Diversidad Migrante, representante de ATA en Berazategui. Muy buenas tardes, Mariana, muchísimas gracias. Fer, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a los otros compañeros que están presentes, de verdad es un placer y un lujo estar en este conversatorio y haber escuchado un poco de todo lo que se puede hablar, ¿no? Yo voy a hablar de parte de lo que es el territorio en sí, de lo que realmente vivimos la población trans travesti, de cómo nos atraviesa también no solamente el HIV, sino el consumo también problemático. Convengamos de que muchas compañeras son trabajadoras sexuales, muchas compañeras para poder mantenerse en lo que es el trabajo, sobre todo en las rutas, obviamente consumen lo que son bebidas alcohólicas, algunas obviamente estupefacientes, y realmente es una cosa que nos estigmatiza en sí a todas las compañeras trans travestis, ¿no? Una cosa que no se visibiliza de alguna manera y que queda apartado de una manera porque el Estado a veces no está presente. Cuando hablamos del acceso a la salud, cuando una compañera quiere ir a un hospital de alguna localidad, directamente nos derivan al Muñiz. Siempre dicen, bueno, me siento mal, saben que sos una persona trans travesti y directamente ni siquiera te atienden y te mandan al Muñiz, andate a verte al Muñiz. Entonces, también hablo por el tema de las compañeras migrantes donde por falta de documentación, convengamos que Argentina tiene un sistema de salud amplio, gratuito, y muchas compatriotas vienen de Perú donde no accedemos a este sistema de tener la medicación en caso de los retrovirales. Y debido a eso, muchas compañeras fallecen antes de los 30, 35, condenadas a la muerte por un estado ausente, de cual hemos venido acá a Argentina a buscar un porvenir, a trabajar. Muchas viven el día a día y eso obviamente nos suma a que estamos condenadas al olvido. Cuando hablábamos también un poquito del tema de las compañeras que están en la cárcel, por ejemplo, nosotros estábamos solicitando la derogación del DNU 70-2017, donde se criminaliza a la migración. Muchas compatriotas migrantes están en la cárcel de acá de Florencio Varela, por ejemplo, en el penal 32, muchas carecen de documento y obviamente no tienen una sentencia. Ellas han sido ingresadas y condenadas justamente por la venta de estupefacientes, porque no tienen otra alternativa que más allá del trabajo sexual, que solamente es para vivir, algunas se dedican a vender, pero también se dedican a consumir.
Entonces, es importantísimo que el Estado haga un relevamiento de las compañeras que trabajan en las rutas, porque realmente hablamos de clases sociales, las que menos tienen dinero, las que están condenadas a vivir quizás en una villa, son las que están mayormente sometidas a un estado ausente. Entonces, es importante seguir trabajando con todo lo que es estas organizaciones. Yo con AHF recién estoy prácticamente un mes y medio, gracias a Mirta por darme la oportunidad, y yo desde Verazate y desde mi lugar estamos justamente trabajando para concientizar a las compañeras que es importante siempre el testeo, y no solamente a las compañeras, sino en sí a la comunidad. Trabajamos con hospitales como el de Quilmes, de Iriarte, que nos está dando una mano importantísima para poder generar este tipo de políticas, ¿no? Entonces, visibilicemos que las compañeras trans, y mayormente, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, estamos a eso, a la deriva. Entonces, sería importantísimo hacer políticas públicas que realmente tengan como es la información y la prevención. No podemos simplemente quedarnos, o como decía Martín en un momento, en el discurso, porque escucho muchos discursos, pero a la hora de la hora las cosas de hacer no se hacen. Y entonces siempre caemos en lo mismo, a tener un promedio de vida de 35, 30 años. Las que somos mayores de 40 somos sobrevivientes, sobrevivientes de tantas cosas que hemos pasado, de estigmatizadas, y tanto las migrantes como compañeras trabajadoras sexuales en Argentina, sabiendo que hay mucho consumo de trabajadoras sexuales a nivel Argentina. Muchas compañeras, obviamente, debido a la falta de información, a la falta de educación, estamos expuestas a esto, ¿no? A que el contagio a veces se dé porque no se cuidan, quizás el cliente tampoco no quiere cuidarse. Entonces es importante eso de seguir trabajando con esto, de lo que realmente el Estado tendría que hacer, de hacer un relevamiento en sí para que todas las compañeras puedan acceder a una salud integral. Estamos justamente con la ley integral trans, donde justamente abarca, porque no solamente es el HIV, sino también tenemos la hepatitis. Muchas compañeras han venido extranjeras también de Venezuela con algún tipo de enfermedad que realmente después se ha ido relegando porque no hay un control, porque no hay una prevención, porque no hay una información. Y más allá que el Muñiz hace un excelente trabajo en cuestión de compañeras extranjeras y que reciben su medicación, es importante seguir que todos los hospitales de las intendencias o localidades de Argentina tengan un sector específico, pero no para ser discriminadas ni tampoco ser con la mirada del otro, decir, bueno, vos tenés HIV, te separemos, sino con una capacitación del sector de salud donde realmente sepan tratar a las compañeras, un sector donde haya compañeras que puedan atender a las otras, porque realmente desde la mirada de una como mujer trans, es importante que nos sintamos identificadas con alguien y que realmente cuando no veamos quizás una persona que no está capacitada, nos da una mirada de rechazo, muchas compañeras no regresan. Muchas compañeras no buscan la medicación porque justamente caemos en eso, de la mirada inquisidora de decir vos sos así, o si vos sos migrante tenés que regresarte a tu país, venir. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a tratar de cambiarlas, con una capacitación y con un sistema de salud integral pronto ya. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Micaela, en serio. Un gusto, un placer tenerte acá y de nuevo los disertantes están todos aplaudiéndote por todas las temáticas que cruzás, no solamente población travesti trans, sino también el tema de migrantes, que es tan importante, y algo que se nombró implícitamente en todas las intervenciones, pero que vos lo explicitaste, que es la importancia de una ley integral trans que dé todos los derechos que le corresponden a la población por derecho constitucional, básicamente, que es el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda,
a la reparación histórica a las sobrevivientes mayores de 40 y tantas cosas que la ley integral trans tiene, que hasta un cupo laboral trans, el cupo laboral está dentro de la ley integral trans, así que ojalá que esa ley pueda ser, ojalá no, vamos a luchar para que sea una realidad pronto. Así que bueno, vamos a presentar a el último disertante y después vamos a abrir a preguntas del público. Él es Alejandro Janscón, de la Secretaría de VIH-ITS de la Federación Argentina LGBT. La Secretaría de VIH-ITS es una secretaría con la cual trabajamos mucho durante el año, porque así como lo dijo Mirta en el principio, nosotros consideramos que la temática de VIH y consumos no es una temática que hay que tratarla el 1 de diciembre. No es el Día de la Madre que te tenés que acordar de tu mamá, no. El tema de VIH y consumos nos tenemos que acordar los 365 días del año, perdón, y tratarlo todos los días del año. Alejandro Janscón, dentro de la Secretaría de VIH-ITS de la Federación, está en el área de legales y políticas públicas. Alejandro, ¿estás? Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Estaba prestando atención a todos los discursos, desde Mati, que arrancó pegando fuerte, hasta Micaela, que terminó siendo un poco ahí. Yo creo que, como para empezar, digo, el resumen nuestro son derechos. Los derechos, desde donde lo miremos, tenemos que tocar la palabra derechos. Tenemos derecho a, derecho a, derecho a, derecho a todo. Desde la Secretaría, desde la Federación, lo que se trabajó es a través de las organizaciones, porque donde el Estado no llega, hay que llegar a través de las organizaciones. Hablamos de derechos y de información. Bueno, evidentemente hay un Estado que, no sé si hay un Estado ausente, lo tuvimos hace muy poquito, pero un Estado donde no llegó, donde no tuvo toda la eficacia que deberíamos esperar. Entonces, desde la Secretaría se logró trabajar con 50 organizaciones a nivel federal, o sea, en todo el país, para que a través de AHF tuvieran la posibilidad de capacitarse y poder empezar a realizar testeos. Seguramente el tema de la información es lo más importante que tenemos nosotros. Entonces, en donde el Estado no llegue, tiene que llegar la organización. Y esa información que tenemos que llevar hasta el último argentino, argentina, tiene que ser a través de todos los medios posibles. Lo que decía Mati, fracasa esto, fracasa lo otro, decía Josema, fracasa. Bueno, lleguemos con las organizaciones, pero creo que el trabajo es en conjunto, no en una disputa. Entonces, las organizaciones son las que tienen que ponerse al hombro las problemáticas, las adicciones, la estigma, la discriminación, el INADI, el CEDRONAR, perdón. Todos, evidentemente, tenemos que trabajar mancomunadamente. Entonces, hablamos de derechos que vamos ganando de a poco. Yo, mientras todos hablaban, yo decía, hace 231 años la mujer fue vedada en la Revolución Francesa. No existe un relato de la mujer en la Revolución Francesa, hace 231 años. Miren cuánto tuvieron que luchar para llegar a votar, a ser presidenta, a ocupar cargos políticos, empresariales. Entonces, toda esa falta de cultura, hablaban de patriarcado, machismo, falta todavía, y falta. Y esto que queremos hacer con la federación es a nivel nacional. Vuelvo a plantear lo mismo que por ahí, alguien me oyeron, y digo lo mismo. En Capital, vos pasás con el pelo teñido o vestido de... no pasa nada. O sea, andá al pueblo más remoto y creo que sufrís no solamente estigma y discriminación, sufrís violencia. Ahora, esa violencia y esa estigma que uno tiene que cargar por expresarse, el derecho a la expresión, tiene que combatirse, pero se combate con información. Y donde no llegue el Estado van a estar las organizaciones. Porque si no, vamos a tener sociedades macabras y perversas, digo yo, porque somos nosotros los que discriminamos y estigmatizamos. Y hablo de mi comunidad y del VIH. ¿Cuándo dijimos la palabra VIH? Tiene el bicho. Esa era la frase. Entonces,
A ese estigma le sumás el tema de un consumo de sustancias, estamos al horno, porque tenemos nuestra propia discriminación, la discriminación sociedad, y no llegamos a nada. Entonces le decimos el drogadicto, el puto, etcétera, etcétera, etcétera. Y es extensa la discriminación. Entonces, vuelvo a plantear, el trabajo desde la Secretaría es con todas las ONG del país, son más de 50, para que puedan manejar información sobre el VIH. Obviamente que hablamos de la prevención, que es lo mejor. Pero ¿qué pasa con los que no saben? ¿Qué pasa con los que no tienen acceso al tratamiento? Con los que no tienen las políticas públicas, el derecho del cupo trans? Digo, a ver, o una persona que trabaja de noche, ¿cuándo va a ir a un hospital de día? No hay hospitales que atiendan de noche. En algún momento esa persona tiene que dormir. O en algún momento tiene que tener una puerta en el barrio y decir, hola, mira, me quiero hacer un testeo porque, no sé, me parece que tuve un problema y necesito saber. Bueno, anda de noche a la casa de tu vecino, vecina, vecine, que seguramente te va a abrir la puerta. O sea, lo más referencial es esto, que puedan acceder, porque si no, seguimos expulsando del sistema social. Lo seguimos expulsando y a un nivel un poco agigantado. O sea, la estigma y la discriminación creo que da para vincular un montón de temas. Ese consumo que hay de sustancias, hay una sola palabra o una pregunta que digo yo, ¿por qué consumen? ¿Qué los llevó a consumir? De los centros de rehabilitación solamente hay varones, es verdad. O sea, no sé qué pasaría si hay alguien diferente para llevar un centro de tratamiento o rehabilitación. ¿Cómo hacemos? Recién las obras sociales empezaron a cubrir el costo, porque antes todos los sistemas eran públicos. Las obras sociales, las prepagas, todo lo que quieran. Entonces, vuelvo a hablar de la magnificencia de tener las organizaciones en pie y al lado de la gente. ¿Te querés hacer el testeo? Acá en la puerta, hola, ¿cómo te va? ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos esperar, como decía, te mandan al Muñiz, el viaje, el traslado, la estigma, que trabajaste de noche o que estás cansado, que tenés problemas. O sea, y venís postergando y postergando y postergando y postergando. Y a todo eso después se suma la falta de información, y la falta de información sigue siendo trascendental, la información y la cultura. No nos olvidemos que tuvimos un Estado hace muy poquito que erradicó prácticamente la secundaria de adultos. Secundaria de adultos, que es la única herramienta que tenemos para acceder a todos los derechos que hoy reclamamos, es la educación. No hay otra posibilidad. Y no hablo de una educación solamente universitaria. No es la única formación que existe o educación. Hay un montón de formas de educar o de capacitar a la persona o al ciudadano, o el nombre que le quieran poner. El tema es, ¿quiénes se benefician de la falta de cultura y la falta de educación? ¿Quiénes son los factores que se alimentan de esto? ¿Quiénes son los que nos dejan a nosotros fuera del sistema educativo? Yo hablo del sistema educativo de adultos porque uno cuando llega al aula les pregunta y le dice, ¿quién sos? ¿Por qué estás acá? Y yo les garantizo que el 70% o el 80% de los alumnos, por cuestiones laborales, dejaron de estudiar. No porque no había escuelas o porque no tenían cómo llegar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si las organizaciones no acompañan, ¿y qué pasó con ese plan que yo hablo del plan Fines? El plan Fines arrancó apoyado mancomunadamente por un montón de organizaciones. La referente, los que hicieron la escuela normal, fue, ¿se acuerda que teníamos la preceptora? Que la preceptora te esperaba a la puerta del aula y le teníamos más miedo al preceptor o a la preceptora que al director o al padre. Bueno, nosotros teníamos la referente y eran las militantes barriales las que llevaban a la gente. Hola, te vengo a inscribir para que hagas la escuela. No, pero yo te busco. Y eso es facilitarle, y eso es una política pública. La política pública que necesita esta Argentina hoy, evidentemente ante un fracaso del Estado, o un Estado que cada tanto lo tenemos ausente, o un Estado que cada tanto construye un montón de derechos y prerrogativas para los más necesitados, aparece un gobierno y destruye todo. Y después volver a construir.
Imagínense que para respetar los derechos de la mujer en un acto histórico pasaron 231 años, bastante nos falta a nosotros como para poder decir VIH, ITS, chino básico y mandarín. Por eso hablamos de la cultura y la capacitación. La perspectiva de nuestra Secretaría a través de la Federación es que en todo el país puedan tener acceso al testeo y al acompañamiento, porque también ¿qué pasa cuando tenés el resultado? ¿Qué va a pasar después? Va a haber un personal profesional, acompañantes terapéuticos, ¿van a tener todo ese apoyo que necesitan? Eso es lo fundamental. Obviamente que hay que trabajar mancomunadamente. Y esperemos que nuestro trabajo a través de la Secretaría pueda llegar a un montón de ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos que tengan necesidad de hacerse un testeo, pero que también podamos intensificar las campañas de capacitación. O sea, las campañas de capacitación son trascendentales, pero para acceder a la información hay que tener cultura, y para llegar a la cultura hay que tener educación. Y no solamente la cultura es hablar en francés e ir a una universidad pública. Creo que esta es la trascendencia, y esta es la importancia, y este es el compromiso que tenemos a través de la Secretaría, y que vamos a seguir luchando para que tengamos cada vez más organizaciones en nuestra área, para que podamos realizar testeos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muchas gracias, y estamos esperando las preguntas. Bueno, muchas gracias a vos, Alejandro. Esperen que copie la última pregunta que llegó, el último comentario, y ahí ya se las hago todas y van respondiendo como lo sientan, porque no son tantas preguntas direccionadas a una persona, sino que son más preguntas generales. Ahí está. Bueno, antes que nada agradecerles, primero que nada por la disertación, que estuvo muy, muy rico, estuvo muy fluido todo, y la verdad que surgió mucha información de muchas cosas que la verdad que a la gente que toma estos conversatorios, estas jornadas en la página de la Secretaría les sirve, porque son gente que trabajan con personas con padecimientos subjetivos, que todo esto les suma, es material que les suma. Primero sí hay una pregunta que es direccionada, que es para Mica, que la hace Sebastián Levitz, que pregunta por qué se atienden en el Hospital Uriarte de Quilmes, si en Berazategui no hay ningún lugar de atención. Bueno, les comento, yo hace como un mes y medio, vuelvo a reiterar, estamos con AHF y hemos conseguido trabajar con Iriarte. ¿Por qué no en Berazategui? En Berazategui hay un CAP, que es el número 8, donde se atienden las personas con HIV, pero no hemos tenido un buen contacto, no hemos tenido, cuando yo he ido a buscar información, como ciudadana no he recibido una buena atención, y que realmente lo que estamos tratando es, como organización, solucionar estos impases. Obviamente que, por ejemplo, cuando hacemos el tratamiento hormonal también los derivo a Fernández, porque no se está trabajando como corresponde en cuestiones de salud integral, ni tampoco con los consultorios inclusivos. Soy sincera, es lo que pasa, es una realidad. Lamentablemente lo tengo que exponer, pero bueno, no hay una buena respuesta del área de salud del municipio de Berazategui. Es que no todos los municipios son tan amigables. A veces hay claro, que acá en Berazategui hay 2 consultorios amigables, pero no están funcionando correctamente como debería ser, ¿no? Esto no va ni en contra del municipio, no. Acá hay una realidad que la he visto propiamente dicha, y si en un momento he mencionado el Iriarte es porque he tenido una buena recepción de parte del hospital, como para trabajar en temas lo que es testeo HIV. Lamentablemente no recibí una respuesta conciliadora del CAP, y bueno, lamentablemente la Dirección de Salud del municipio no trata de poder limar estas cosas como para poder trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir a derivar quizás a otros municipios donde sí tengo una recepción y un respeto por la comunidad trans travesti. Bueno, tendremos que luchar entonces para que
para hacernos oír y hacer oír las voces de las compañeras trans en Berazategui. Gustavo López hizo un comentario, hizo una pregunta en realidad que ya la había respondido José Di Velo, que dijo, pensemos nada más cuando fue la última campaña que se vio de prevención del VIH. José dijo que más o menos hace 12 años, 13 años, la de, ¿cómo era? Triqui triqui no hay bam bam. Y no hay triqui triqui, no hay bam bam. Después, esta creo que, no sé, la van a poder responder cualquiera de ustedes. Noelia Burgui pregunta, ¿dónde se puede acceder a la atención en este contexto de pandemia? O sea, el tema de los testeos y demás. No sé si quiere Mirta, Matías, Alejandro, José. Mirta, ahí te desbloqueas. Bueno, con respecto al derecho a saber tu situación frente al VIH, podés entrar a testdevih.org en la página de HF y ahí te va a direccionar a todos los lugares donde podés pedir un turno y realizarte el test. Bueno, en realidad, digamos que, como estaba diciendo hoy Alejandro, esto es mucho más amigable porque sabemos que en el sistema de salud están haciendo los testeos, pero de 9 a 11, en horarios donde la gente por ahí está laburando o que no puede ir. Y la idea de estas organizaciones aliadas es facilitarles la posibilidad de realizarse el test en diferentes horarios, eso lo van a combinar. Y si no, también me pueden escribir. Así que, como siempre digo, @mirtitaperalta en Instagram, me buscan. Mi teléfono 1169-2417, ya no me acuerdo, bueno, ahora le escribo bien, pero me escriben y sí, siempre contesto. Perfecto. Y de paso te agrego mañana. Para completar un poco mañana, para los que estén en la ciudad de Mar del Plata, vamos a estar haciendo jornada de testeos por Plaza Colón, así que también me pueden agregar al Face y que se quiera hacer testeos. Coordinamos una cita, porque con el tema de la pandemia nos manejamos con turnos previos. Dale. Bueno, Mariana Mía Celaschi. Matías, ¿querías decir algo? Para completar la información, además, cada jurisdicción, cada programa de VIH provincial tiene normalmente un relevamiento de dónde se hacen los test y en qué horarios se hacen los test. Y es cierto que están reducidos los horarios y los días, pero sí cada programa provincial ha hecho este relevamiento de dónde y en qué horario se hace. Entonces también en la web de la dirección de SIDA, en las redes sociales de la dirección de VIH, del Hospital VIH, en las historias destacadas hay un punto de contacto de cada una de las jurisdicciones en donde pueden tener la información de dónde y a qué hora hacerse el test, tanto hacerse el test como también tener atención, ¿no? Sabemos que la atención también disminuyó en épocas de pandemia y siempre es importante también tener canales de comunicación oficial. Exacto. Yo a eso le quería sumar a lo que dijo Mirtita. Yo, además de pertenecer a la Secretaría, territorialmente pertenezco a una organización que se llama Patria Igualitaria y estamos luchando para que el programa de VIH de San Martín, que atiende de 8 a 10 de la mañana, o sea, más temprano de lo que vos dijiste, extienda su horario y aparte atienden en una casa que es toda cerrada, con las ventanas cerradas, la puerta cerrada, entonces es como que te dan miedo entrar directamente. Si ya tenés alguna cuestión de miedo personal, la casa esa te termina de confirmar el miedo. Mariana, ¿querías decir algo? No. Ah, perdón, me apareciste en pantalla. María Elena Medina dice, la ley actual de salud mental tiene esa manera de tratamiento desastroso. Bueno, hay que aclarar que la ley de salud mental puede tener algunas deficiencias, pero es mucho mejor que lo que había antes. Porque lo que había antes era utilizado para un montón de otras cuestiones, por ejemplo, la internación compulsiva, hasta era utilizada por familias, las mismas familias que hoy se deshacen de cierta forma o expulsan a las personas de la diversidad sexual y población travesti trans, lo que hacían antes era internarlas en psiquiátricos.
por la ley anterior. Así que esta ley no lo permite y tampoco permite, por ejemplo, los tratamientos de conversión que son tan famosos en otros países, que te curan la homosexualidad, entre comillas. Así que bueno, podemos hacerle críticas constructivas a la ley, pero podemos asegurar que es mucho mejor que lo que había. Jess Pesagno dice, yo a veces me pregunto si los docentes se olvidan de enseñar la Constitución y los pactos de derechos humanos a los que adherimos, porque también necesitamos ser educados en diversidad. No sé si alguien quiere comentar algo de eso. No, bueno, está bien. Ahí se desbloqueó Alejandro, sí. Sí, es trascendental el tema de la Constitución. Bueno, no, voy a tratar de ser. La Argentina integra un montón de tratados de derecho internacional que se hablan sobre los derechos humanos. Por ahí los nombramos y no entendemos qué. Los derechos humanos están casi en el mismo pie de igualdad que la Constitución, son derechos fundamentales y trascendentales. Si los docentes o les docentes tuvieran la posibilidad de seguir capacitando y educando, tendríamos otro tipo de sociedad seguramente, pero que también aprendamos de otros estados, de los que son parte de tratados, de los que somos miembros, que no tienen tanta conflictividad, por ejemplo, con educación sexual. Hoy en una educación pública, el maestro, la maestra, el maestre no puede hablar de sexualidad, tiene que ir un profesional, porque hay una ley que lo prohíbe. Es muy difícil hablar de educación sexual. No se le ocurra a un docente llevar elementos para explicar el uso del preservativo, porque le hacen un sumario y lo van a terminar expulsando. Hay que llevar un médico matriculado, etcétera, etcétera. Todavía no nos sacamos de encima todo el ayornamiento que venimos arrastrando de las viejas culturas. Entonces, obviamente que hace falta una docencia más comprometida. Y que también, hablando sobre la formación, que por ahí no sé si hay otra pregunta, que también se capacite a los profesionales, porque hay médicos que egresaron hace 30, 40 años. A mí hace poco tuve que ir a un centro de salud y el médico me preguntó, ¿y cómo te contagiaste? Así fue la pregunta, ¿cómo te contagiaste? Yo cambié en el aire porque la verdad que yo quería que me revisaran porque fui por un tema personal, pero la pregunta no es correcta, el contenido, no existe más el contagio. Entonces seguimos con la estigma y la discriminación en todos los ámbitos. Por eso vuelvo a decir, es una lucha en todos los ámbitos, pero obviamente que hace falta una educación un poco más amplia. Sí, a eso le sumaría algo que también reclamamos siempre, es que las cátedras de perspectiva de géneros y diversidad sexual, y a esto también se le podría sumar el tema de VIH y ITS, dejen de ser optativas en las carreras de grado, porque así al final las únicas personas que viven capacitándose, porque les encanta capacitarse, a los OST o a los acompañantes terapéuticos y demás que viven, porque eso les hace el sueldo, vamos a ser sinceros, tener un currículum con mucha formación, los profesionales de grado lamentablemente tienen como optativas estas cuestiones y no las terminan tomando las cátedras optativas. Marina Soto pregunta, ¿y qué hay de la prevención en VIH para personas con vulvas? A ver quién quiere contestar. Bueno, esa es una maravillosa pregunta que todavía estamos en pañales. Quiero decir, lo que hay es un reclamo importante para que se genere, para que se investigue y se desarrolle un método para que sea un preservativo para vulvas, digamos. Existen estos dispositivos que se pueden usar en la vagina, digamos, pero que no abarca la totalidad de la vulva que se necesita, digamos, o que también se pueden utilizar en el ano, pero no son efectivos a la hora de la protección, y entonces han habido algunos intentos de desarrollo.
yo conozco un intento, y por eso cuando dije lo de pañales, dije estamos en pañales porque estamos mal, digamos. Hubo un intento que era casi como una bombacha de plástico, de látex, no era látex tampoco, no me acuerdo de qué era, pero que era horrorosa. Lo que sí hay es mucha militancia para que finalmente se produzca un desarrollo de un preservativo para vulvas, pero todavía no existe y sí hemos logrado, digamos, estar presentes con esta militancia y con este mensaje, por ejemplo, en las últimas 2 marchas del orgullo acá en Buenos Aires, y también es algo que estamos llevando constantemente a la política pública, a la dirección de VIH, se habla de esto en las distintas intervenciones o mesas de diálogo que tenemos, pero lo cierto es que todavía en el mundo esto no se ha terminado de desarrollar y que las primeras versiones que se desarrollaron son horrorosas. Así que bueno, hay que seguir peleándola para que se desarrolle. La bendita frase de esta pandemia, estás muteado. Estaba muteado yo. María Soledad Guardo dice, mi hijo tiene 6 años y ama su pelo violeta. Me han llegado a preguntar cómo lo dejas, se puede volver gay. Y con lo único que puedo responderle es riéndome, porque él es feliz así. Y la verdad, felicitamos tu actitud ante la sociedad, porque eso es lo que más se necesita. Lau y Emi dicen, otra gran verdad, en Capital haces cualquier cosa y no le importa a nadie. Esto lo quiero desmitificar un poco, porque Capital Federal en su momento tenía, creo que cuando era Capital Federal más o menos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires cada vez se está convirtiendo en un lugar más conservador y cada vez están habiendo más crímenes de odio y cada vez está habiendo más escenarios de violencia y demás, así que desmitifiquemos que Ciudad de Buenos Aires es tan friendly como lo es, porque si fuera tan friendly no tendría un gobierno como el que tiene, punto. Que es el mismo gobierno que eliminó cuando estuvo en Nación el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, es así de simple. Y que la mayoría de sus adherentes votaron en contra de las leyes de la diversidad sexual, como el matrimonio igualitario. Pero bueno. María Elena Medina dice, de la misma manera que se entregaron preservativos, está la propuesta de la jeringa y para no quedar estigmatizadas nadie los retira, se reparten, pero no es fácil llegar. Igual también está bueno aclarar de que hoy en día, 2020, el consumo de sustancias psicoactivas por jeringa ha reducido muchísimo de lo que era en los años 90, 2000 y demás. Pero bueno. Y la última, no, la última es la misma. Así que bueno, con esta terminamos. Ha sido una hermosa jornada. Mientras que les voy felicitando, les voy a ir pasando, porque me están preguntando hace 2 horas cuándo paso el link para los certificados, que es algo que después les termina sirviendo mucho a los trabajadores. Quería agradecerle a Mariana, que es la secretaria adjunta, agradecerle a Mirta, agradecerle a Micaela, agradecerle a Josema, a Matías y a Alejandro. Sí, y Alejandro, perdón, pero como tuvimos este cambio a último momento de que Gastón Vera no podía venir, fue como, me costó incorporarle. Agradecerles por la presencia y comprometerles, si quieren, nosotros durante el año próximo, nuestra gran meta desde la Secretaría de Abordaje de Consumos es generar una diplomatura en vulnerabilidades psicosociales, o sea, no solamente consumos problemáticos, vamos a abordar temáticas de suicidio, vamos a abordar temáticas de grooming, vamos a abordar temáticas de VIH y ITS, seguir trabajando en conjunto, seguir construyendo. Le agradecí a Micaela. ¿No le agradecí a Micaela? Me mato si Yo creo que le agradecí a las 3 femenidades primero y después agradecí en el medio a Josema, que es la persona no binaria, y después a Alejandro y a Matías. Pero bueno, no, me llegó un mensajito privado, por eso es que lo digo.
agradecerles esto y pedirles ese compromiso, si quieren, del año que viene poder seguir trabajando en conjunto, construyendo desde la sociedad civil para donde no llega el Estado poder estar y también formando, como lo hacemos nosotros, formando formadores y formando promotores de estas cuestiones que tienen que cambiar en algún momento. Así que mi aplauso para todos ustedes y mi agradecimiento eterno, que voy a poner para que se vean todos, todas y todes en el Zoom, en el Facebook, perdón. Así que bueno, y nos estaremos viendo en la próxima jornada y que tengan mucho éxito en todas las actividades de mañana y de hoy a la noche. Hoy a la noche en el Congreso. ¿A qué hora? Estás muteado. A las 21. Hoy a las 21 en el Congreso. ¿Convocan gente o no? Poquito. Vamos a. No es una convocatoria abierta. No es una convocatoria abierta, pero sí quienes estamos trabajando en la temática, nos gustaría encontrarnos con el distanciamiento social que corresponde, con el tapabocas, desde la nariz al mentón. No estamos haciendo una convocatoria abierta porque nos parece que las condiciones todavía no están dadas para hacer una convocatoria, iba a decir masiva, pese a que el VIH no suele convocar masivamente. También un llamado a la autocrítica de varias organizaciones sociales y políticas que con el VIH les cuesta un poquito más moverse, pero sí quienes trabajamos activamente la temática, esta noche nos encontramos para hacer el pedido al Congreso Nacional que probablemente sigan en sesión para el tratamiento urgente de la nueva ley de VIH. Bueno, entonces eso y a las actividades que tengan mañana. No sé si alguna quieren hacer mención de alguna actividad que tengan mañana. Este es el momento de los chivos. Buenísimo. Fer, quería comentar, gracias Mirta, llegaron las remeras. Mañana vamos a hacer una actividad sobre la 14 en Berazategui. Si alguien quiere hacerse el testeo, obviamente es por turno. Calle 150, 2743, Vía España, una estación estación de tren de Vía España, acá en Berazategui. Y bueno, mañana vamos a estar con los compañeros haciendo incidencia sobre el Día Mundial del SIDA. ¿Se pueden contactar por las redes de ATA? Exactamente. No, me pueden contactar por Micaela Casas o Unidos por la Diversidad Berazategui y también por ATA Berazategui en todo lo que es redes o Instagram. Perfecto, mil gracias, Mica. Mati. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a todos. Bueno, tenemos esta noche en el Congreso, mañana a las 10 de la mañana vamos a estar en la estación Carlos Jauregui de la línea H, vamos a estar inaugurando una muestra sobre la campaña Indetectable, Igual y Transmisible en toda la parte de Santa Fe, de la estación de subte. Eso es a la mañana. A las 12 del mediodía vamos a estar en la Plaza Juan Manuel de Rosas, en Lomas del Mirador. Vamos a estar pintando la plaza también con la temática de VIH y con la temática de Igual ahí. Vamos a estar con la compañía de Franco Torales, el secretario de Juventud, con Gabriela Álvarez, la secretaria de Salud, con Nicolás Fusca, el secretario de Desarrollo Social, y con Liliana Hendel, la secretaria de Mujeres y Géneros de la Municipalidad de La Matanza. Y un poquito más tarde vamos a estar en Malvinas Argentinas, también inaugurando los carteles de Igual ahí en todas las estaciones de tren del partido de Malvinas Argentinas. Y así que estaremos eso en el AMBA. Después vamos a estar en la Marcha del Orgullo en Tucumán, mañana también sacando fotos con el cartel de Igual ahí. Vamos a estar en las calles de Gualeguaychú también, mañana en un operativo de diagnóstico y también de difusión del mensaje de Igual ahí. Y bueno, en Olavarría celebramos también que desde el Consejo Deliberante hubo una ordenanza municipal que adhiere también a difundir el mensaje de Indetectable, Igual y Transmisible. Así que tenemos un lunes y martes movidito. Excelente, excelente. No, la verdad increíble, tantas actividades en 2 días, es como wow. Josema, ¿querés decir de alguna actividad que estén? No, la verdad que vamos a estar en la actividad de la vigilia de esta noche, así que bueno, que como ya les comentaba Matías, no la hacemos hiperabierta, digamos, obviamente si hay personas que se quieren sumar, sepan que lo vamos a hacer con todo el distanciamiento y demás, y después tenemos algunas cuestiones nosotros
nos hemos dedicado desde la Fundación GEP a hacer cuestiones de publicaciones que las estamos difundiendo a partir de mañana. Y bueno, hemos puesto en esta oportunidad, en otras oportunidades hacemos más actividades en terreno, en esta oportunidad decidimos invadir la virtualidad, las redes y demás, así que mañana en nuestras redes estarán viendo un montón de información. Nuestro informe del Observatorio de Compras de Medicamentos va a estar mañana disponible ya justo para el 1 de diciembre. Bueno, entonces ya de por sí sigan a Asociación Ciclo Positivo y a Fundación GEP en las redes para ver las actividades que hacen mañana. Mirtita. Estás muteada. Bueno, voy a ser breve. Va a haber actividades en San Pedro con la Cruz Roja, en Hipólito Yrigoyen 277, toda la semana, en Alberti, provincia de Buenos Aires, en La Plaza, en Bacareza y 9 de julio, en la Unidad Sanitaria Bernardo Fussey de Quilmes, en el Hospital Iriarte de Quilmes va a estar en el parque también la carpa todo el día, en Claypole, en el Colegio Lourdes, en Mar del Plata, en Entre Ríos 2166, en José Cepaz, en la Plaza Belgrano, desde la mañana hasta la tarde, en Tandil, en la sede Echeverrier 314, Tigre hace a domicilio, así que comunicate con Buenos Deseos, con Gonzalo Ursusa, que toman los datos y van a domicilio. En Monte Grande va a estar Casa Manu Plaza Mitre, con Silvita Casas. En Berazategui tenemos a Micaela, en la sede de la calle 150, número 2743, en Villa España. En Villa Gesell también van a estar presentes en Acción Social. En Chacabuco, en el SIC Alcira de la Peña. En Moreno vamos a estar con la gente de la Secretaría en el Teatro Roma, Uruguay 33, y en Merlo va a estar Marea Feminista y Disidente en la Plaza Néstor Kirchner. Esto es Buenos Aires, pero en todo el país también. Así que pueden entrar a HF Argentina y ver los otros lugares. Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, a todas, a todos. El video queda en la página de la Secretaría. Lo aclaro porque hay mucha gente que no pudo entrar al Forms porque lo mandé cerrado, cosas así de la virtualidad que pasan. Así que en los comentarios van a ver el Forms y lo voy a poner en la descripción para que puedan solicitar el certificado. Muchas gracias a todos, les quiero y sigamos trabajando juntas, juntos y juntes. ¿Sí? Gracias a todos. No, esto era Macri lo que sí. Nosotros vamos bien. Chao. Besos.